Hola a todos, mi nombre es Claudio Cormick, soy licenciado en Filosofía, soy docente de la Universidad KS desde el año 2013 en las materias Filosofía, Filosofía Contemporánea, Epistemología y actualmente además soy becario de CONICET. Pero lo más importante, a partir de este cuatrimestre voy a ser su tutor en la materia de Epistemología de las Ciencias Naturales. Que sea su tutor básicamente significa que están invitados a interactuar conmigo a través del foro para responder a las consignas que ya tienen propias de la unidad 1 o para consultar o discutir cualquier tema de los contenidos de la materia, ¿sí? O sea, quienes ya me hayan tenido como docente en materias presenciales saben que suelo dar bastante feedback a los estudiantes cuando me mandan consultas y demás, así que los invito a hacerlo. Bien, primer punto entonces, y el hilo conductor, si se quiere, de la primera unidad. ¿Qué es la epistemología? ¿Sí? ¿Qué es esta cosa a la cual nos vamos a estar dedicando este cuatrimestre? Básicamente, a grandes rasgos, en castellano, y a diferencia de cómo se usa epistemology en inglés o epistemologie en francés, en castellano usamos el término epistemología para referirnos específicamente no a una reflexión sobre el conocimiento en general, sino una reflexión sobre la ciencia en particular. Esta descripción es un tanto vaga, general, como notarán, pero ya tenemos ahí dos elementos. Por un lado, la relación específicamente con la ciencia, no solamente con el conocimiento. Y por otro lado, la idea de que es una reflexión sobre la ciencia, una reflexión cuyo objeto es la ciencia y por lo tanto un discurso de distinto nivel, de distinto orden que el discurso científico mismo. O sea, si la ciencia se ocupa de tal o cual región de la realidad, se ocupa de los seres vivos, de los elementos químicos, de la estructura de la materia, lo que fuere, la epistemología se ocupa del conocimiento de la realidad. ¿Sí? La epistemología se pregunta no sobre la realidad, sino sobre cómo conocemos o cómo necesitamos conocer tal o cual área de la realidad. Definición que puede que todavía resulte un tanto abstracta, de modo que podemos concretizarla con algunos ejemplos que más o menos nos van a ir dando una idea de alrededor de qué problemas surge esta disciplina que llamamos epistemología. Primer ejemplo, ejemplo de problema epistemológico por antonomasia, problema que de hecho antes de que la epistemología se centrara específicamente en algo llamado conocimiento científico, ya aparecía referido al problema del conocimiento en general en la obra de David Hume, siglo XVIII. El problema de la inducción. ¿Cuántos casos son necesarios para poder justificar, a partir de experiencias particulares, singulares, un enunciado universal? ¿Cuántos casos de dilatación de metales necesitamos observar para poder decir que los metales, todos los metales, se dilatan con el calor? ¿De qué modo podemos justificar enunciados universales como los que se supone que caracterizan a las leyes científicas? ¿Alguna vez podemos considerar que estamos realmente en presencia de una hipótesis verificada que excluya toda posibilidad de que en el futuro, por caso, encontremos metales que no se dilaten con el calor? Y así, con el ejemplo que ustedes quieran, existe algo así como una verificación de una hipótesis científica, siendo que por principio su contenido va más allá de todos los casos particulares que hayamos recolectado hasta el momento. Primer ejemplo, entonces, de problema específicamente epistemológico. Como verán, no se refiere a cierta área de la realidad, sino a cierta forma del conocimiento de la realidad, ¿sí? A las hipótesis científicas, si pueden ser verificadas o no. Segundo ejemplo de problema epistemológico. ¿Hasta qué punto podemos decir que la ciencia se apoya en la observación de la realidad? ¿Hasta qué punto podemos decir justamente que existen los datos, la ciencia los observa, y a partir de esa observación se justifican los enunciados científicos? Porque en principio uno puede decir montones de cosas acerca de las cuales hablan los enunciados científicos, pongamos por ejemplo los virus, no son observables en el sentido en que son observables las mesas, las sillas, etc. ¿Sí? Uno puede pensar el hecho mismo de que sea necesaria toda una teoría para identificar ciertas entidades como tales y que sean necesarios ciertos instrumentos técnicos previamente inexistentes y que sea necesario, por lo tanto, una cierta confianza en la teoría subyacente al funcionamiento de esos instrumentos técnicos. Todo eso sugiere que en rigor no observamos las entidades de las cuales habla la ciencia del mismo modo en que observamos en la vida cotidiana, y por lo tanto se plantea el problema, que lo van a ver más desarrollado en el capítulo 2 del libro de Klimovsky, de hasta qué punto podemos decir que la observación es la base de la ciencia, la base de la teoría científica, y no ella misma algo que ya está cargado de teoría científica. ¿Sí? Entonces, segundo problema, relación entre observación
y teoría, y dónde establecer el límite de lo que es realmente observable, ¿no? Porque si ampliamos el sentido de la observación cotidiana y decimos, sí, podemos efectivamente observar virus, ¿por qué no decir también que observamos átomos, o que observamos el subconsciente, o que observamos el fenómeno social de la anomia, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinar los límites, el alcance de lo que cuente como un dato, lo que cuente correlativamente como una observación de ese dato? Tercer, y por ahora último, ejemplo de problema epistemológico. ¿Cómo se elabora, o mejor dicho, cómo debería elaborarse a efectos de contar como conocimiento objetivo una hipótesis científica? ¿Sí? Existe una tradición inductivista que considera que la elaboración de hipótesis científicas consiste básicamente en observación de casos singulares y a partir de eso, sin ninguna mediación creativa o inventiva, extracción de alguna especie de regularidad a partir de lo observado. ¿Sí? Un proceso en el cual simplemente el científico se limita más o menos mecánicamente a registrar una regularidad. A la inversa, se puede considerar, es una posición más aceptada en la epistemología contemporánea, que las hipótesis científicas no se descubren, sino que se inventan. Son un esfuerzo creativo, una tentativa por descubrir la solución a un problema que luego tiene que cotejarse con los datos. ¿Sí? Entonces, a partir de este problema, a partir del problema de cómo se vincula, ¿sí?, invención, descubrimiento en la generación de una hipótesis científica, podemos plantear otras cuestiones, como por ejemplo qué tan aséptica tienen que ser la, digamos, circunstancia a partir de la cual se llega a elaborar una hipótesis científica. ¿Hasta qué punto se puede esperar, hasta qué punto es necesario, por otro lado, que el científico haga abstracción de sus creencias extracientíficas, sus intereses, etcétera? ¿Sí? Entonces, tercer problema, ejemplo de problema epistemológico, ¿sí?, condiciones de elaboración de una hipótesis científica. Alrededor de estos problemas y de otros es que después de haber tenido durante muchos siglos una reflexión sobre el conocimiento en general, a comienzos del siglo XX empieza a desarrollarse la epistemología en este sentido específico, ¿sí?, de conocimiento sobre la ciencia, alrededor de nombres como el de, por ejemplo, Reichenbach, o el de Hempel, o el de Popper, ¿sí?, como, digamos, iniciadores de una reflexión estrictamente sobre la ciencia que se continúa hasta nuestros días. A partir de esta unidad y de las próximas vamos a ir viendo los debates, ¿sí?, que atraviesan estas reflexiones acerca del conocimiento científico.